oportunidad que nos da de vida, un domingo más donde podemos reunirnos como congregación, como iglesia del Señor, para poder compartir juntos en comunidad y también juntos escuchar la palabra del Señor, que siempre va a reconfortar, siempre va a desafiar, siempre va a renovar nuestras vidas. ¿Sí? Hoy tengo el privilegio, el encargo de parte del Señor para poder compartir con ustedes la prédica. El pastor Alfredo Aro, junto con el equipo pastoral y algunos del equipo ministerial, todavía están en el encuentro macrorregional de servidores y líderes en la ciudad del Cusco. Entonces, todavía están allí desde ayer y hoy día acaba este encuentro. Así que ellos ya seguramente mañana están retornando y la iglesia no para, ¿no? La iglesia avanza, sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando. La iglesia del Señor. Por eso este domingo vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el estudio de una vida cristiana que honra a Dios. Ya hemos visto domingos anteriores sobre esta vida cristiana que honra a Dios. Ahora esta es la segunda parte y para ello vamos a meditar en el libro de Colosenses. Y hoy día nos toca tratar el tema sobre la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Te invito a que me acompañes a orar y encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, hemos cantado tu nombre, diciendo, Señor, con el corazón y con la mente: Santo, 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 bendita Trinidad. Este culto, Señor, este tiempo es un culto para ti, buen Dios, no para el hombre. Es lo que tú quieres anunciar a tu pueblo, es según tu soberana y buena voluntad. Guíanos a través de tu Espíritu Santo a entender, Señor, tu palabra, toda la anchura, la profundidad, la longitud, la altura. Y seamos renovados, fortalecidos, Señor, y también tomar decisiones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea tu palabra transmitida, Padre. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 29. Y lo vamos a hacer de manera antifonal, ¿sí? Yo voy a leer 2 versículos y la iglesia lee los siguientes 2. Y así sucesivamente hasta el versículo 29. Colosenses capítulo 1, del 1 al 29. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesús. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Les aprendió por nuestros siervos amados que debemos cumplir. De que toca a vosotros a quien también nos ha dado de que vuestro amor en... Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, paciencia y tranquilidad. Vos dando gracias al Padre que nos hizo para participar de la herencia de los santos en la luz, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. la imagen de Dios invisible y profética de toda creación, para que Él puedan crear todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por medio de Él reconciliar con todos y con todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, siendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneces fundamentados en la esperanza del Evangelio que habita es reino se publica en toda la creación por Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había oculto desde los siglos y edades, para que ahora manifestado en sus santos. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, esta carta, esta epístola, fue escrita por Pablo a la iglesia de Colosenses. Y Colosa era una ciudad de Asia Menor, situada a unos 200 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Pablo no la evangelizó, no la fundó. Quien la fundó y llevó a cabo este ministerio fue Epafras, que era un creyente, un ministro, un siervo de Dios, que fue fruto de la predicación de Pablo, se dice en Éfeso. Cuando escribió Pablo esta carta, él estaba encarcelado en Roma, padeciendo aflicciones por predicar el Evangelio. Epafras informó a Pablo sobre la situación en la cual estaba caminando la iglesia de Colosa. Porque en la iglesia de Colosa se estaba infiltrando algunas creencias y filosofías sobre el gnosticismo y el ateísmo. Gnosticismo, una corriente filosófica que básicamente es pensamiento humano relacionando a Jesucristo como un ente o una persona inferior a la divinidad, a la deidad, y que se creía de que no solamente Jesucristo, sino otros seres celestiales, angelicales, eran intermediarios entre Dios y el hombre, lo cual era una creencia diabólica.
Y esto se estaba queriendo infiltrar en la iglesia de Colosas. Entonces Epafras da este informe a Pablo, y Pablo, con corazón de pastor, da esta epístola, escribe esta epístola, a pesar de que no lo conocía personalmente, no lo conocía. Pero Pablo tenía conocimiento de cómo andaba la iglesia. Y es por eso que Pablo, en ese sentido, resalta cómo es que andaba la iglesia. Por eso Pablo se identifica y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Era el encargo mismo del Señor Jesucristo a Pablo, haciéndolo su apóstol. Y resalta, como mencionamos, cómo andaba esta iglesia. Y como primer punto, hermanos, hermanas, es que Pablo resalta y da gracias por la fe de los colosenses. Por la fe de los colosenses. Y dice Pablo en el versículo 13 en adelante, da gracias a Dios, dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo oyó y supo de la fe de la iglesia, de la fe en Cristo. Y producto de esa fe, ¿qué es lo que pasaba en la iglesia de Colosenses? Dice: producto de esta fe y del amor que tenéis todos los santos. Quiere decir que la iglesia estaba perseverando en la doctrina de Cristo. Por eso ellos vivían en comunidad. Por eso dice la Biblia de que oyó de la fe y del amor que tenían los santos. ¿Por qué? Por la palabra que había llegado a ellos, por la palabra verdadera del Evangelio. Así como a todo el mundo, y este lleva fruto. Este lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, no solamente hermanos había llegado, no solamente habían escuchado, sino esta palabra iba creciendo. Y es que hermanos, la palabra, como dice allí, da frutos, siempre va a producir algo, siempre. Ellos tenían una fe vivencial y práctica, basadas y fundamentadas en la persona de Cristo. Habiendo oído, la palabra y esta llevaba fruto y crecía en el creyente, que es el proceso de santificación, del cual también habla la Biblia. Crecemos en la santificación. Somos santos posicionalmente, porque ya eso lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el creyente, pero también la santificación progresiva, la perfección, que eso es como consecuencia de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Por eso habla Pablo de que esta palabra que habían oído y crecía en el creyente, desde que ellos conocieron la gracia de Dios verdaderamente, desde la conversión que ellos tuvieron y que tú y yo, si eres creyente, la hemos tenido. ¿Recuerdas ese tiempo especial y único donde el Señor te rescató? ¿Recuerdas el lugar, el momento? Seguramente fue único y especial, ¿no? Ese fue el momento donde el Señor nos regeneró, nos pasó de muerte a vida. Y desde ahí comenzó la obra del Señor. Y esto Pablo lo menciona aquí, dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la vida y por la perseverancia, porque se entiende que no eran perfectos. Había todavía las debilidades como las tenemos nosotros, pero perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la palabra de Dios. Y eso Pablo daba gracias a Dios. Por eso es de que
de la obra del amor de Dios que había llegado a ellos, daba gracias Pablo. Pablo elogia la concordancia de la fe en la vida práctica que ellos tenían, agradando así a Dios. Por eso es de que en el versículo 9 en adelante, Pablo va a decir, a pesar de que Pablo ya sabía esto, no cesaba de orar por los colosenses y de pedir que sean llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad. Cuando habla del conocimiento de su voluntad, hermanos, hermanas, habla del conocimiento de su voluntad de la palabra de Dios, la que está revelada aquí. La palabra, el contenido. Para que seáis llenos de la palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que a la luz de la Biblia, la sabiduría e inteligencia espiritual quiere decir obediencia a la palabra de Dios. El hombre o la mujer sabio o sabia obedece a Dios. Esa es la sabiduría que enseña la Biblia, obediencia. A pesar que podemos quizás fallar, pecar, pero el creyente se arrepiente, reconoce, se arrepiente y persevera en la doctrina. Persevera. Eso está hablando Pablo. Es por eso que hoy en día, gracias a Dios, dentro de la iglesia provee de lo que es la academia bíblica, los cursos donde se imparte la doctrina. El tema está si es que nosotros realmente obedecemos a ese llamado, si es que aprovechamos los recursos que Dios nos da como congregación y semana tras semana se invita, se exhorta a la iglesia, nos exhortan, y ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros de aprovechar ese tiempo. Si no lo haces, si no lo hago, es mi responsabilidad delante de Dios. Después padecemos por no conocer su voluntad. Y al final puede ser que pasemos factura en decisiones que no están en concordancia con la voluntad de Dios. No solamente es tener el conocimiento, sino es obedecer su palabra. Por eso habla de la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Pero para qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Para vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque la palabra produce eso, fruto del Espíritu Santo, lo que habla en Gálatas: amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Pero dice de una manera integral, dice en todo. No lo separa. No separa aquí en el templo y de lunes a sábado, en el trabajo, en los estudios, en la familia, a la manera de cada uno. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña de una manera integral, agradándole en todo al Señor. Porque si agradamos al Señor, el resto es la añadidura de Dios. Entonces Pablo hace habla sobre guiado por el Espíritu Santo, da gracias a Dios por esto, y da por sentado lo que actualmente vivía la iglesia de Colosenses, y por lo cual él seguía orando, seguía perseverando, intercediendo por los colosenses delante de Dios para que perseveren, porque se sabía de lo que se estaba infiltrando en esta iglesia. Y da la posición de los colosenses en Cristo Jesús. Porque como dice en el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad
de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos pasó en un momento de muerte a vida, la salvación por gracia, un regalo de Dios, un regalo de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, y gracias a Dios por ello. La gloria a Cristo. Pablo, dando por sentado esta actitud de los colosenses y también su perseverancia en interceder por ellos, ahora va a hablar sobre la persona de Cristo como dice el tema, la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Por eso del versículo 15 en adelante va a relatar aquí sobre las perfecciones divinas del Señor Jesucristo. El versículo 15 va a hablar sobre que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver, pero Cristo es Dios en forma visible. Él es, como decimos, la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen misma de la sustancia, del carácter del Padre, de sus perfecciones divinas. Cristo no es similar a Dios, Cristo es Dios. Por eso lo vamos a ver en Juan capítulo 1 versículo 18. No pierdas Colosenses, vamos a Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo le ha dado a conocer al Padre. El Padre estaba en Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 14, más adelante. 14:9. Juan 14:9. Acá Cristo hablando, teniendo una conversación con Felipe, discípulo suyo, ¿qué le dice? El anterior va a decir, el 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La palabra de Dios hablando claramente: el que ha visto a Cristo, el que ha conocido a Cristo, ha conocido y visto a Dios. A Dios, al Padre, nadie lo ha visto, solo el Señor. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en Hebreos 1:3, Hebreos capítulo 1 versículo 3, va a decir el Señor: el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, revelando allí en este versículo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios.
y la imagen misma de su sustancia. Cristo tiene la imagen misma de la sustancia del Padre, porque Cristo es Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, Pablo aquí, hablando a los colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el primogénito de toda la creación. Primogénito no se refiere, hermanos, al tiempo, no habla de tiempo. Porque algunos creen de que tomando esto es de que Cristo fue una creación de Dios, la primera creación. Lo he escuchado, seguramente tú también lo has escuchado. Pero lo que revela la palabra es primogénito, quiere decir, se refiere a la más alta posición, se refiere al título. Cristo, como el eterno Hijo de Dios, tiene la posición de prioridad en relación a toda la creación, en el sentido que Él fue antes de todas las cosas. Tiene el más alto lugar sobre la creación, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que hay. Cristo es el primero sobre toda la creación. Veamos en Salmos 89, 27. Salmos 89, 27. Hablando aquí del Señor Jesucristo, de una manera profética, antes de Cristo, yo también le pondré por primogénito al Señor, el excelso de los reyes de la tierra. El más excelso, el que merece toda la gloria, el primero de todo, el más alto lugar, el primogénito de toda la creación. Pero Pablo continúa hablando sobre la supremacía de Cristo sobre todo. Por eso va a decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, como su centro de unidad, su centro de cohesión. En Cristo están reunidas todas las cosas. Efesios 4:10, pueden buscar en Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todas las cosas fueron creadas en Cristo como su centro de unidad de cohesión. Quiere decir, hermanos, que todo lo que existe, todo lo que hay en Cristo se cohesiona. En Cristo tiene el valor. Cristo es el creador. En Juan capítulo 1 del 1 al 3, vamos más atrás. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Todo lo que existe, hermanos, nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Por eso, hermanos, viendo y haciéndolo esto práctico, todo lo que existe de la naturaleza, todo lo que produce, hablando de la economía, hablando de lo que produce, de la productividad, las diversas industrias, las fuentes de trabajo, la minería, la industria,
todo tipo de industria, pesquera, manufacturera, ganadería, todo toma de la naturaleza. Y a través de todos los procesos, pues llega la bendición, ¿o no? Por eso es que en Cristo todo esto se cohesiona, todo esto se sustenta, como lo vamos a ver. Y damos gracias a Dios porque por su soberana voluntad las cosas todavía subsisten. Por eso va a decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas, y las siguientes, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo es el creador, en Él está la conservación de la existencia de todas las cosas, de toda la creación. De Cristo depende toda la creación. Por eso dice en el versículo 3 de Juan 1, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿de qué se vanagloria el hombre? ¿De qué se vanagloria el hombre? Porque el hombre cree de que de él depende. Y vale la pena preguntarnos, ¿en quién está nuestra seguridad, nuestra confianza? ¿Acaso es del dueño del trabajo donde estamos? ¿Acaso depende de donde estudias? ¿Acaso depende de las grandes fuerzas políticas y económicas? Dice que todas las cosas por medio de Cristo fueron creadas. Él es el creador. En Él está la conservación de la existencia de las cosas. 1 Corintios 8:6. Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de Cristo, hermanos, son todas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas para Cristo. Toda la creación, hermanos, se somete a Cristo, dirigida hacia Él. Toda la creación, todo el universo, y aún lo que es producto del universo, de la creación, todo se dirige hacia Él, todo se sustenta hacia Él, toda esa armonía que existe. Solamente con darnos cuenta nada más, con ver algunas noticias, como la comunidad científica se asombra por una foto que tomaron a un agujero negro. Todo un acontecimiento científico. ¿Cuántos agujeros más habrá? No sabemos. Nuestro sistema solar no es el único. Hay varios otros sistemas que conforman galaxias, luego vías lácteas, y hay más. No se sabe, el hombre nunca va a llegar a calcular o a saber toda la creación. Y nosotros somos parte, o somos un punto de esa creación. Somos un punto de creación y el Señor sostiene en su mano este planeta. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Lo creemos por la fe en Cristo Jesús, en su palabra. Y aún cuando nosotros somos ese punto, por amor al mundo, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que vivamos para Él, no para vivir según nuestra propia opinión, que es respetable, pero lo regimos a su palabra y así vivimos, deberíamos vivir. Pero toda esa creación, y aún viendo el entorno más inmediato, cuando nos levantamos, el trajín hay, pero a veces pensamos ya en lo que va a venir, ¿no?
en el afán, en lo que ya sé que va a venir, ya sé qué tengo que hacer, y así empezamos el día. Pero perdemos la oportunidad de dar gracias a Dios porque me ha dado un día más de vida y puedo ver el sol, puedo ver el aire, puedo aprovechar el aire, puedo ver tu naturaleza, porque por esa naturaleza existe el trabajo, la productividad. El Creador, a veces no le damos las gracias por ello. Cuando es un milagro ya de Dios el tener vida, y aún mucho más el creyente en tener la salvación en Cristo. Y eso cambia la perspectiva del creyente, cambia desde la perspectiva de Dios, agradeciendo a Dios, ya enfrentamos las situaciones de otra manera, para la gloria de Dios. Por eso, Cristo es el primero y el último, el alfa y la omega. Cristo es el centro de unidad y reconciliación universal. Todo es para el Señor, todo es para su gloria. Para Él fueron creadas todas las cosas. Por eso también el versículo 17 va a decir: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Él es el eterno. Él es el eterno. No tiene principio ni fin. Él es todo, abarca todo. Porque Él es Dios. Por eso la primacía del versículo 17, la primacía de dignidad, eso habla el versículo 17. Y supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas. Reiteramos, sobre todo lo que ha sido creado y lo que es producto de la creación. Todo lo que tienes, todo lo que tengo y todo lo que soy, Cristo es soberano. Si todo lo que existe, existe por la voluntad de Dios, y si Dios quiere, ya no va a existir. Eso es a qué nos lleva, a que nuestra esperanza sea firme. Que lo que está aquí algún día va a acabar, pero nuestra esperanza va más allá. Hoy tienes, quizás mañana no lo tengas. Valoremos lo que Dios nos da. Pero Dios siempre va a sustentar a sus hijos. Siempre lo va a hacer. Por eso Jesucristo, como principio de cohesión y armonía en el universo, Él es dueño del universo. Entonces nuestra seguridad, hermanos, hermanas, como creyentes, debe estar en la persona de Cristo. Nuestra seguridad, nuestra confianza. Y así, en función a ello, hermanos, tomaremos decisiones en su voluntad. Y aquellas van a ser seguras. Aquellas van a ser seguras. El versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, refiriéndose aquí, hermanos, a la plenitud. En Cristo habita toda la plenitud de la esencia y del poder de la deidad. En Cristo Jesús habita la plenitud de la esencia y el poder de la deidad. Hablando de la divinidad del Señor Jesucristo. Dios Padre estaba en Él. Busquemos en Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23. Juan 17, del 21 al 23. Juan 17, del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre y Cristo son uno. Dios Espíritu Santo estaba en él. En Juan 3, más atrás, Juan 3,
34, Juan capítulo 3, versículo 34. Dice el Señor, porque el Dios que envió, porque el que Dios envió, hablando de Cristo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo estaba en Cristo, porque Dios habló todo lo que el Padre, todo lo que sabía, sabe del Padre, Cristo lo dio a conocer. En Cristo habita la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos y hermanas, Pablo, hablando a la iglesia de Colosenses, da enuncia estas perfecciones divinas del Señor. Da por sentado estas perfecciones divinas guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo a una necesidad de la iglesia, lo que ya hemos comentado, algunos pensamientos, unas filosofías que querían infiltrarse en la iglesia. Y esto nos debe reflexionar, hermanos, estas verdades absolutas en cuanto a la persona de Cristo. ¿Qué nos lleva? ¿Cómo esto fortalece nuestra fe, nuestra manera de vivir? ¿En quién está nuestra confianza, nuestra seguridad? Pero no hablamos solamente de conocimiento, hablamos de una manera práctica, porque teniendo confianza y seguridad en el Creador, va a ser también cómo enfrentamos nuestra realidad, cómo enfrentamos las pruebas, las luchas, aún las bendiciones, porque esto nos va a liberar del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia. Que el Señor nos ha bendecido. Quizás hemos orado mucho por algo, tiempo, Dios bendijo, y después alejados de Dios, alejados de la verdad. Por eso es de que Pablo dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, hermanos, también va a hablar de la persona de Cristo como Señor de la iglesia. Como Señor de la iglesia, en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza y el Señor de la iglesia. Cristo es la fuente de la vida espiritual de la iglesia. Dependemos en todo y por todo del Señor para avanzar como iglesia, para crecer como iglesia. El primogénito de los muertos, el primero en resucitar y estar en la diestra de Dios, para darnos también a nosotros una resurrección futura, para que en todo tenga la preeminencia, el más alto lugar, el más alto privilegio, en todo, hermanos, hermanas, en todo, sobre todo Cristo tiene el más alto lugar, la preeminencia, el alto honor, el más alto honor. Por eso es como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, para la gloria del Señor, para honrar a Cristo, pero dice todo. O sea, estando aquí como congregación, estando en la casa, como esposo, como esposa, como hijos, estando en el trabajo como trabajador, en la función en que estés, en el grado en que estés, en los estudios, en todo, Cristo tiene la preeminencia, el más alto honor. Él es el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos,
solamente Pablo, terminando este enunciado sobre la persona de Cristo, ahora va a hablar sobre la obra de Cristo en la cruz. Por eso el versículo 20 en adelante, si me acompañas a leer: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Habla aquí de una reconciliación. La reconciliación de la relación que estaba rota, que estaba destruida, de Dios, entre Dios y el hombre por el pecado. Por el pecado. No había relación, no había comunión. Por más de los esfuerzos humanos en acercarse a Dios, no había esa comunión. Pero Cristo lo que hizo fue reconciliar consigo a todas las cosas y restaurar la relación de Dios con el hombre. Por eso habla de una reconciliación lograda en el Calvario. En 2 de Corintios, capítulo 5, busquemos por favor en 2 de Corintios, capítulo 5. Versículos del 18 al 19. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Por medio de Cristo, por medio de su obra en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, hizo esa reconciliación, esa restauración de la relación del hombre con Dios. Pero también reconcilió al hombre consigo mismo, dándole una nueva forma de vivir, una nueva vida en Cristo, con una actitud ahora de acercarse a Dios, persuadido por la reconciliación ya lograda en la cruz mediante Cristo. Por eso es que dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque en Cristo la persona, el creyente, es nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Es por eso que el hombre y la mujer reconciliada va a perseverar. Va a perseverar. Por eso habla de que el que es salvo persevera hasta el final. El que es salvo persevera hasta el final. A pesar de que haya errores, a pesar de que haya algún pecado que cometamos, el creyente va a buscar el arrepentimiento y perseverar en la doctrina. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, la obra reconciliatoria de Cristo en la cruz. Pero habla aquí en el versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si en verdad permanecéis fundados en la fe. Hermanos, habla aquí
de permanecer fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes, habla de una actitud de buscar estar firme en la fe, sin movernos de la esperanza. ¿Cuándo nos movemos de la esperanza? ¿En qué momento nos movemos de la esperanza? Cuando ya no comenzamos a caminar en el Espíritu, sino ya comenzamos a caminar, como dice la Biblia, en las obras de la carne. Y habla de muchas características de las obras de la carne, como vivíamos antes. Pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, esta es la persona, este es el hombre o la mujer reconciliada con Dios. Esta es la obra de la reconciliación de Cristo en la cruz. Pero Pablo también va a hablar sobre que Él es el ministro de la reconciliación. Por eso dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco, en el versículo 24, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo padecía por la iglesia. Pablo padecía por la iglesia. Como dice también en Gálatas, Pablo tenía dolores de parto para que el creyente, para que el carácter de Cristo fuese formado en el creyente. Pablo cumplía su ministerio padeciendo por la iglesia. Dice que del cual él fue hecho ministro, según la voluntad de Dios, que le fue dada. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer por las riquezas de la gloria de este misterio, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Habla aquí de una amonestación, llamadas de atención. Quizás cuando te has querido mover, me he querido mover de la esperanza, como habla aquí, ha habido personas, ha habido hermanos que vuelve, ten cuidado, vuelve. O quizás tú lo has hecho con otras personas, con otros hermanos. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este era el propósito por el cual también Cristo había llamado al apóstol. Porque cuando habla aquí de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, habla de madurez en la fe. Habla de presentar a un hombre y a una mujer madura en la fe, en su manera de vivir. Porque de todo lo que estamos, hermanos, reflexionando de su palabra, de todas las perfecciones divinas del Señor como supremo sobre toda la creación, es que eso nos tiene que llevar a la luz de su palabra a vivir de una manera confiada y segura en el Señor. Y eso va a reflejar en actitudes, en reacciones vivenciales, diarias. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo trabajaba, luchaba por la iglesia de Colosas, por el creyente, preocupado de una buena manera, para que el hombre y la mujer continúen en la madurez, en la fe, no para vivir a su manera, o a la manera que creen ellos que es la mejor, porque las decisiones en su voluntad serán las mejores y serán las seguras, las que permanezcan, porque nosotros buscamos la bendición o la aprobación de Dios. Buscamos la aprobación, porque la bendición y la añadidura es de Dios, y según su voluntad Él bendice, y siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Por eso es de que el apóstol, identificándose como ministro de la reconciliación, todo esto
como hemos leído en el versículo 27, va a ser más extenso y aún más subjetivo del versículo 9 en adelante, como lo hemos leído. Acompáñame de nuevo a leerlo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como ya hemos dicho, es decir, sean llenos de su palabra y en obediencia práctica, para que vivamos como es digno del Señor. El día de ayer, en el trabajo fuera de Arequipa, como compartía con algunos amigos, en una reunión de trabajo, ¿no? Mi jefe es un poco intenso, ¿no? Mi jefe en mi área es bien elocuente. En una reunión de trabajo, ¿no? Me dice, Renzo, un ratito. Yo dije, pues, me va a preguntar algo de trabajo, ¿no? Y me dice, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes qué? He leído un libro de un biólogo que habla de Jesús. Como yo sé que tú crees en Cristo, eres cristiano, etcétera, etcétera, quiero hacerte una pregunta, me dice. Aquí en este libro he leído de que Cristo ha sido un hombre alucinado, loco, que se abstuvo de tener familia, era muy apresurado, tenía enfermedades, una de ellas era la abstinencia, y así me dijo. Entonces yo me quedé ahí sorprendido y bien preocupado. Pero como no era una reunión de grupo pequeño, no era algo de la iglesia, no era pues una reunión de café, un restaurante, era una reunión de trabajo. Dije, Señor, en segundo, ¿no? Predicar el mensaje de salvación, pero no había el tiempo. Así que por la gracia de Dios, lo que le pude compartir era de que todo eso es erróneo, es falso, pero la Biblia va a responder a tus consultas, a tus dudas, pero hay que estudiar toda la Biblia, hay que estudiar todo el contexto. Los 4 evangelios, por ejemplo, te van a hablar de la persona, del ministerio y la obra de Cristo, muerte y resurrección. Y te van a hablar de diferentes enfoques, pero todos dirigidas, no se va a contradecir la palabra. No se va a contradecir. Vas a encontrar allí la verdad. Pero los 4 evangelios van a hablar de la persona de Cristo. Y también hay datos históricos sobre su tumba, sobre su tumba. Pero ya terminó la conversación y le dije, déjame, dame el nombre del libro, voy a informarme, pero no para tomarlo como conocimiento, sino para poderte explicar en función a la Biblia lo que necesitas saber, pensando ya en el mensaje de salvación. Así que eso que se abre, una puerta abierta para predicarle de Cristo. Hermanos, todo lo que Dios nos ha dado es para la gloria de Dios. El trabajo es una oportunidad para bendecir, para llevar el mensaje de la reconciliación, para hablar de ese Cristo supremo. Todo lo que tienes y todo lo que vas a tener es para ello. Nunca perdamos esa perspectiva. Gracias a Dios por eso, y en el Señor confío que me ayude. Pero así como ese hombre tiene interés, ¿cuántas personas tendrán interés a tu alrededor? Y a veces no sabemos lo que dice la palabra, que Cristo es el supremo sobre toda la creación.
falta de conocimiento. Tenemos muchas veces falta de conocimiento. Y solo nos quedamos con la salvación, porque Dios nos salvó. Y Dios nos da lo que tenemos por su gracia. Pero a veces no queremos ir más allá. Como dice Pablo, sí, sean llenos del conocimiento de Dios, pero que eso crezca en una vida, como dice el versículo 10, que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hoy tenemos y quizás mañana no vamos a tener. Pero en todo demos gracias a Dios. En todo damos gracias a Dios. En primer lugar, porque Dios te dio la salvación. Te llamó para vivir para Él. Para vivir para Él. Para seguir capacitándonos. Para seguir capacitándonos. Para crecer en toda buena obra. Para crecer en toda buena obra de manera integral. Por eso de ahí viene la pregunta: ¿nuestra fe refleja el carácter de Cristo? ¿Nuestra vida refleja el carácter de Cristo? ¿Nuestra vida refleja ese Cristo supremo de la creación que merece toda la gloria y toda la honra en todo tiempo y en todo lugar? En todo tiempo y en todo lugar. Vivimos como personas salvadas por la sangre de Cristo, reconciliados realmente. Porque dice en el versículo 22, porque en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya nos hizo santos el Señor, santos de manera posicional. Y vivimos en el proceso de la santificación también progresiva, apartándonos más y más de la vida en pecado, de la vida plagada de tentaciones. Si en verdad, nuevamente hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, ese Evangelio que has creído, ese Evangelio que llegó a tu vida, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, ni antes ni después, en el momento de Dios. Y de ahí comenzó nuestra vida en Cristo. Pero esa vida siempre va a ir creciendo, siempre va a ir llena o acompañado de desafíos, de manera integral. Dios nos redimió y nos reconcilió consigo mismo. Entonces tenemos que vivir esa redención. Estamos llevando ese ministerio de la reconciliación en nuestro entorno. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Y para eso tenemos que crecer en su conocimiento, en su palabra, estudiándola, aprovechando los tiempos de comunidad en la iglesia, como ahora lo estás haciendo. Los grupos pequeños, la academia bíblica. No desperdiciemos esas bendiciones que Dios nos da. Entonces, hermano, hermana, nuevamente, Pablo no cesaba de orar por ellos, para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados por su sangre. Este es Cristo. Cristo el supremo sobre toda la creación, Cristo que nos reconcilió. Hermanos, pero como dijo Pablo, todo esto lo estableció, todo esto guiado por el Espíritu Santo, revelado por Dios sobre las divinidades, la divinidad de Cristo, sus perfecciones. Pero todo ello confluye
para que el creyente crezca en la madurez en la fe. Crezca en la madurez en la fe, y eso se debe haber traducido en actitud, en carácter, en perseverancia, en la doctrina de Cristo. Así que, hermanos, perseveremos en la doctrina del Señor, presentemos defensa de nuestra fe, aquel Cristo que es supremo sobre toda la creación, que toda la creación habla de su gloria, el supremo, la preeminencia, todo y en todo es Cristo. Todo lo que suceda no escapa de la soberanía y el control de Dios. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y aún en medio de las pruebas y dificultades, Dios, Cristo Jesús, las tiene en sus manos, se sustentan en sus manos, el más mínimo detalle. Vamos a orar, dar gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos has revelado a través de tu palabra que tú eres supremo sobre toda la creación. Toda la gloria es tuya, Señor. Todo lo creado es para ti y es por ti. Todo lo que ha sido hecho ha sido por ti, Señor. Gracias porque nuestra seguridad está en tu poder, Señor, y en tu soberanía. Nosotros dependemos en todo y por todo de ti. Gracias, Señor, por reconciliarnos. Gracias, Padre, porque a través de Cristo nos has reconciliado contigo. Gracias por la obra tuya en la cruz del Calvario. Si tú, dama o caballero, has venido por primera vez o segunda vez, pero quizás no has tomado una decisión en tu vida de acercarte a Dios por Cristo, por medio de Cristo Jesús. Hoy es el día de la reconciliación. Si has vivido lejos de Dios hasta ahora, en la palabra de Dios dice: todo aquel que cree y recibe a Cristo, al Hijo de Dios, este será hecho hijo suyo. Y esto solamente es un regalo de Dios, es por gracia de Dios. Si tú quieres reconciliarte con Dios por Cristo, quieres arrepentirte de tus pecados y entrar a la esperanza en Dios, puedes tomar la decisión hoy, la decisión de acercarte a Dios por Cristo Jesús. Si tú quieres tomar esta decisión, puedes levantar tu mano. Puedes levantar tu mano de una manera voluntaria y personal. Es algo entre tú y Dios. Si quieres vivir esa vida de esperanza en Dios, levanta tu mano. Te invito a que levantes tu mano.
invito y te animo a que reafirmes y consagres tu vida al Señor. Como dice la palabra, para vivir dignamente del Señor y agradándole en todo, dejando de practicar lo que sabes que a Dios le desagrada, el pecado, sabiendo lo que Dios dice, aún viviendo a espaldas de Dios, puedas tomar la decisión de alejarte de eso y vivir consagrado a Dios en Cristo Jesús de manera integral. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, descansar, porque tuyo es el poder.